Me preguntaban hace unos días cuál es la mejor manera de elegir a un psicólogo para poder ir a terapia. De entrada, yo quisiera decirte que dentro de la misma psicología hay una infinidad de teorías, ramas o enfoques que tienen su propia metodología, que tienen su propia técnica, que tienen las distintas formas de trabajar, sus encuadres, sus objetivos, sus entrevistas, el contacto o relación que tienen con cada uno de sus pacientes. Entonces, claro que es importante el conocer, al menos de forma breve, en qué consiste cada una de ellas, para que cada uno de ustedes pueda tener la mayor garantía de o seguridad de esta elección que cada uno vaya a realizar, sobre todo en las formas de trabajo, porque muchos de estas cosas puede ir chocando con las expectativas o ideas o mitos y tabúes que existen con relación a la psicología. He encontrado en infinidad de situaciones donde en experiencias anteriores algunas personas comentarios como me ponían a hacer tal cosa o no me decía o la relación fue un tanto extraña. Entonces, poder tener un panorama amplio para que cada uno pueda ir teniendo la libertad de entrada poder permitirse ir a terapia. Yo creo que un punto principal y muy importante, que precisamente es por eso que existen, en mi opinión, tantos mitos y tantos tabúes, es los charlatanes. Aquí quiero que tú pongas en relieve o sobre la mesa que tienes todo el derecho de preguntarle a ese profesional sobre su formación, en qué universidad estudió, cuál es la especialidad que tiene, ha cursado alguna otra maestría, ha estado aquí en el país o en algún otro, continuando su preparación, cuál es su cédula profesional. Esta cédula profesional la emite cada una de estas instituciones educativas que tienen un valor legal y académico, al menos dentro de México, que adquiere y empodera un permiso, una licencia para poder ejercer cada una de las profesiones. Esto de entrada nos podría dar un amplio margen de la credibilidad que tiene esta persona. Claro, hay algunas personas que no se formaron, no estudiaron, tienen un conocimiento básico o recibieron una capacitación técnica o tuvieron un primer contacto o alguna lectura sobre algunas de estas ramas. Por eso es importante que siquiera preguntemos cuál es su cédula o su formación. Otro punto importante al inicio de un proceso es que casi en su mayoría todos contemplan sesiones de entrevista. ¿Cuál es la finalidad de estas sesiones de entrevista? Bueno, de entrada es importante que el terapeuta va a buscar, además, por ejemplo, cuál es el motivo de consulta, qué es la expectativa que se tiene, cuáles son los objetivos que se están trazando, a dónde se quiere llegar. La persona tiene la intención, la voluntad de poder trabajar en terapia, viene referido, viene obligado, está siendo canalizado por una institución gubernamental de salud o legal. Entonces, todo ese tipo de cosas brindan elementos al terapeuta para poder determinar cuál es el plan de trabajo más adecuado o si la persona necesita algún otro tipo de atención, si no es candidata o no a tomar terapia. ¿Qué otros tipos de atención puede ser? Bueno, con un psicólogo que pueda tener alguna otra especialidad, como los existen en formas diversas, si necesita alguna valoración psiquiátrica, alguna valoración neurológica, si necesita atención médica o precisamente la asesoría legal. Eh, Esto, bueno, ahí sí ya va variando dependiendo del enfoque que el terapeuta tiene. Yo les voy a mencionar solamente, en mi opinión, los
más comunes, que por ejemplo una es el cognitivo-conductual, que es un tipo de enfoque, formación y teoría, en donde se suele hacer en la entrevista un historial clínico, apuntes precisamente durante la sesión, establecimiento de objetivos en ese mismo instante, planes de trabajo, infinidad de cosas que pueden, a través de una entrevista muchas veces dirigida por el terapeuta, ir recabando la información que el profesional considere importante. La, vamos a la teoría psicoanalítica o al dispositivo psicoanalítico. En la entrevista es completamente abierta, en donde el, pues el paciente, por decirlo de alguna manera, o el analizante, está planteando sobre la mesa de forma abierta cuál es la problemática que lo lleva a solicitar el servicio. Aquí, bueno, en cuanto a pros y riesgos, hay en propio del desconocimiento de la técnica, mucha gente se puede llegar a sentir desorientada o angustiada ante en ocasiones el silencio que pueda presentarse, pero también es cuestión de formación y la persona del analista que vaya acompañando o dirigiendo también la información que pueda buscar en ese momento. Como estas hay muchísimas, no todas son de la misma manera, no todas se trabajan de la misma línea, no es un formato universal como tal, independientemente del respaldo clínico que exista en cuanto a teorías. Existen distintas formas y esto es pues importante que lo sepamos. ¿Cuánto dura una terapia? Bueno, en los enfoques, como le decíamos ahorita, cognitivo-conductual, en ocasiones, posterior a la entrevista, ya se realiza un plan de acción, un plan de trabajo, un programa, por decirlo así, en el que se establece, dependiendo de los objetivos y las necesidades, una cantidad en específico de sesiones como propuesta, puede ser 3, 5, 2, 10 sesiones en donde se cubran las demandas que existen o que se desarrollan dentro de la entrevista. Por otro lado, la teoría sistémica también tiene sus propios planes de trabajo que son en ocasiones muy breves. Es muy eficaz también para muchos de los casos. Todas las teorías realmente son eficaces, pero aquí el punto es con cuál nos sentimos más afines como nuestra persona y esta parte de vincularnos, generar confianza. Pero las sesiones suelen ser un poco más cortas, breves, sobre en específico qué es lo que se está buscando. En cambio, la teoría o la técnica psicoanalítica puede prolongarse por muchísimo tiempo. Se conoce esta técnica como la técnica profunda por el hecho de que pues puede llegar a durar indefinidamente, ¿no? No es que no sea interminable, sino es en mutuo acuerdo, siempre y cuando se negocie, ¿no? Eh, que perdón, se contempla en el hecho de el inconsciente, entonces es ir analizando, es ir pensando, es ir reflexionando, es un trabajo introspectivo y por esa cuestión de justificación teórica puede tomar un poco más de tiempo, digo, la persona está en total libertad de dar por terminado su análisis. Existen algunas otras técnicas como la terapia Gestalt, el humanismo, infinidad de teorías de técnicas, perdón, que brindan también atención psicológica. Yo creo que es un derecho que todos tenemos el poder preguntar qué tipo de formación tiene el terapeuta para saber nosotros tener más bien una seguridad de esa afinidad, de esa eh, cercanía. Entonces es importante, espero les sea de utilidad y sobre todo que pues lo más importante se animen
a tomar algún tipo de atención, porque todas transforman, todas nos brindan una mejor calidad de vida y sobre todo y en ocasiones un desempeño distinto o un entendimiento diferente de nuestros propios pensamientos, de nuestra forma de actuar y por lo tanto del mundo mismo y lo que lo rodea y le implica. Entonces, espero les haya servido, pues nos vemos en otro video.